Seguimos estudiando Deuteronomio capítulo 16. Hemos venido hablando la semana anterior, o la lección anterior, acerca de la Pascua, la fiesta de la Pascua y el pan sin levadura, los primeros 8 versículos del capítulo 16, y cómo nuestro Señor Jesucristo cumple esta fiesta. Hoy vamos a ver las fiestas de las semanas, o el festival de la cosecha, el festival de los tabernáculos, y cómo la justicia debe de ser administrada, o leyes que tienen que ver con la justicia y la religión. Termina el pasaje en el capítulo 7:1 hablando sobre que evitemos algunos abusos en la adoración. Y vamos a ver a qué tipos de abusos se refiere. Entonces empezamos viendo los versículos 9 cuando habla, ya hemos hablado de la Pascua, el versículo 9 cuando habla sobre el festival de la cosecha. Dice así, permíteme leer estos 4 versículos del 9 al 12. 7 semanas contarás, comenzarás a contar 7 semanas del momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, que habita en tus ciudades y el forastero, el huérfano y la viuda que está en medio de ti, en lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, y él te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Empieza entonces hablando el versículo 9 sobre la fiesta de la cosecha. Y esta fiesta, si ustedes pueden apuntar, los pasajes paralelos a esta fiesta son Éxodo 34, en una forma condensada habla. Éxodo 34, versículo 22 al 25. Éxodo 34, del 22 al 25, que es una forma condensada. Y lo describe también en una forma un poquito más amplia en Levíticos capítulo 23. Levíticos 23, del 15 al 21. Entonces, así como lo describe en Levíticos 23, 15 al 21, y según estos pasajes, cuando ustedes lo lean, cuando se celebraba entre el mes de marzo a abril, que ya hemos hablado, en el tiempo de la cosecha, esta celebración, esta fiesta, el festival de la cosecha, es como nuestra acción de gracias para nosotros, ¿no? Cuando los dueños recogían el fruto de sus campos, de sus árboles, tenían que dejar las esquinas de sus campos, no tenían que recoger todo, tenían que dejar las esquinas de sus campos y todo lo que cayera, digamos, no regresar y volver a recoger todo lo que cayera para que los pobres, los destituidos, las viudas, los huérfanos, coman de ella, sean alimentados por ella. Eso es el caso de Ruth, cuando la moabita va y trabaja en el campo de Boz, donde comienza a recoger de lo que ya se estaba, de la cosecha que se ya había recogido. Entonces, tengan en cuenta esto. Se celebraba la fiesta de la cosecha cuando los dueños traían al Señor una ofrenda voluntaria según cómo había sido bendecido, según la abundancia de la cosecha, con una actitud de gozo, versículo 10, y esto tenía que celebrarse en una comida, versículo 11, donde tenían que regocijarse, compartir la comida como una celebración, un día de acción de gracias con toda su familia, incluía los hijos, los empleados o los siervos, los levitas, que eran los ministros en medio de ellos, los extranjeros, los huérfanos y viudas que vivían en sus pueblos. Todas estas personas tenían que participar de estas comidas, de estas cosechas que se traían en el lugar que Dios había escogido para que Él sea adorado. ¿Okay? Tenían que hacerlo en una forma de adoración. O sea, el celebrar estas fiestas,
de la cosecha, el dar un porcentaje según haya recibido a Dios, el hacer participar a estas personas, todo eso era parte de la adoración a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que la adoración a Dios es solamente el aspecto religioso, ritual, de la alabanza, del sacrificio, pero cuando estudiamos el pasaje en Deuteronomio y más el texto bíblico, vemos que cómo se trataban unos a otros, cómo compartían esos momentos de intimidad unos con otros, todo eso era honrar a Dios, todo eso era parte de adorar a Dios. Muy importante tener, ¿ok? Israel tenía que obedecer y no olvidar, como termina el versículo 12, no olvidar su condición pasada de esclavitud. El llamado acá para el israelita era actuar con gracia y misericordia hacia los más destituidos, hacia los más necesitados, hacia los más olvidados, marginados de la sociedad. Cuando se trataba de comparar la sociedad de Israel con las sociedades cananeas, donde estas personas eran dejadas a la deriva y aún aisladas a comunidades y olvidadas, que dependían de las migajas de la gente, olvidadas, morían en pobreza con hambre, Israel marcaba una gran diferencia porque en sus festivales religiosos incluía a toda esta gente que las demás sociedades las excluía. Y acá vemos el principio que la verdadera adoración a Dios empieza con tener una actitud de amor hacia Dios reflejada en una actitud de amor hacia el prójimo. Eso es muy importante. Jesucristo hizo énfasis en el festival, la celebración realmente era una celebración inclusiva en este sentido de la palabra, ¿no? Usando un poquito cómo la palabra hoy en día es mal usada, la palabra inclusiva, para aceptar todo tipo de perversiones. Acá la Biblia, cuando habla de inclusión, está hablando de aceptar al ser humano, aquellos que la sociedad margina como parte de la congregación de Dios, que también debe de tomar de los alimentos y de la adoración y de los sacrificios que se le da a Dios, hacerlos parte. No tienen ellos que dar porque son pobres. Bueno, uno va a compartir con ellos para que ellos también ofrezcan a Dios. El amor a Dios se demuestra en las ofrendas que tenía que hacer Israel, y estas ofrendas se extendían al compartir con el prójimo. O sea que amar a Dios por sobre todas las cosas, ya hemos dicho que es obedecerle, ¿verdad? Amar a Dios es obedecerle a Dios. Ahora, darle la adoración apropiada a Dios significa incluir y amar al prójimo. Y acá el prójimo no es uno igual a mí, que me puede invitar una cena tan grande y tan esplendorosa como la mía. Digamos, Olivia le gusta tirar la casa por la ventana. Bueno, voy a amar a Olivia y le voy a invitar ahí a mi cumpleaños porque ella trae buenos regalos. Ella también me invita a sus cenas. No, acá amar al prójimo significa aquel que no me puede invitar, aquel que no me puede dar porque es pobre, es un marginal por la sociedad o no tiene como, depende de la caridad de otros. Entonces a ese voy a incluir yo en la cena de celebración por la abundante cosecha que Dios me ha dado. Y así en una manera práctica se ilustra el amor al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo habló una parábola común en Mateo, como en el capítulo 20, cuando habla que un señor hace una cena grande, un rey, y le dice a su siervo, sal e invita a todos, porque la cena está lista. Y la gente comienza a dar excusas. Tengo que trabajar, no puedo ahora, mi hijo se me casa, y comienza a dar una serie de excusas. Y cuando va a llegar el momento de la cena, le dice el dueño, ¿y dónde están los invitados? ¿No han invitado a usted? Sí, salimos, invitamos, pero no pueden, están ocupados, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo dice que el dueño dice, bueno, salgan por todos los rincones de la ciudad e inviten a todos aquellos que nadie los invita. A los leprosos, a los marginados, a las prostitutas, a los publicanos, aquellos que no meteríamos en nuestras mesas porque otros nos mirarán y dirán, ¿y ese por qué se junta con tal? ¿No sabe qué mala cabeza es? ¿O qué fama tiene la mujer esa? ¿Cómo los invita a su casa?
Jesús en esta parábola dice, invite a todos ellos. Y invita, y dice que todavía había lugar y cupo. Y claro, la parábola termina con uno que no estaba vestido apropiadamente y es echado afuera. Y ya ese es otro tema, ¿no? De la vestidura. Pero el énfasis que quiero dar en lo que cuento en esto es que la invitación debe, cuando uno adora a Dios, Israel, y celebraba esta fiesta solemne, tenía que invitar y hacer partícipe a aquellos que no por general eran invitados en la sociedad, porque no tenían cómo venir, qué regalo traer y qué plato traer, no tenían cómo participar porque eran pobres, menesterosos. Y acá dice, tú invítalos y con un corazón generoso, o la palabra es con regocijo, como dándole al Señor. Esta es tu ofrenda a Dios, una ofrenda que le da según cómo haya sido prosperado o recibido. Acá también respondemos a una pregunta de cuánto debemos de dar. Muchas veces se ha preguntado, ¿no? ¿Debemos de dar el diezmo, el 20%, el 80%? ¿Cuánto debemos de dar a Dios? Y el principio básico, y claro, este es delante de uno y de Dios, es debemos de dar según cómo Dios nos haya prosperado. Porque muchas veces para muchos el 10% es muy poquito. Para otros es demasiado. Según como Dios nos prospere, debemos de dar. Podemos tomar el principio del 10%, pero no necesariamente hay que ser legalistas y estancarnos en un 10%. Quizás el Señor nos bendice con más allá de lo que nuestro presupuesto está y puedo dar un 40%, no necesariamente a su obra, pero ayudar a aquel que no tiene sin que nadie se dé cuenta. ¿No? O bendecir a otros sin que nadie sepa, o yo sonar trompetas y platillos para que venga, uy, Yoconda, mira cómo da. Pero debemos de dar según como Dios nos bendice. Generalmente el ser humano, cuanto más tiene, más es para uno mismo, ¿no? Entonces ya tengo para esto que quería y para este gusto y siempre uno piensa en uno y no piensa, ok, de todo esto que Dios me ha dado, que lo puedo usar para mí, no hay nada de malo de usarlo para uno, ¿cómo puedo hacer partícipe a otro que no tiene, que sea bendecido? A otro que no me va a poder pagar, que no me va a poder dar ese regalo de cumpleaños cuando le invite a mi cumpleaños, porque no tiene medios. Y esa es mi ofrenda a Dios. Eso viene a ser un olor fragante a Dios. Esta fiesta de la cosecha, eso es lo que ellos recordaban. Mira la abundancia que Dios nos ha dado en la tierra. Seamos generosos para con los pobres. Dejemos que coman del fruto de nuestra tierra aquellas las esquinas que no se han recogido y todo lo que ha quedado no regresemos a recoger, que recojan los pobres y que sean invitados a la cena de acción de gracias. El amor es demostrado por Dios hacia nosotros en sus beneficios, en sus bendiciones, y nosotros entonces debemos de extender esa misma bondad y misericordia a otros. Esa es la idea de esta fiesta solemne. La tercera fiesta, entonces ya hemos hablado de las fiestas de la Pascua. Recuerden que en esta fiesta de la Pascua solamente el israelita la celebraba, excluía al extranjero, ya les di las citas para que lo lean. Era una fiesta que se celebraba apurados con ciertas regulaciones porque recordaban su rescate de Egipto. El extranjero podía celebrarla si se circuncidaba, o sea que si se hacía un israelita, podía celebrarla, pero si decidía no ser parte del pueblo de Dios, pero vivía entre el pueblo de Dios, quedaba exento de la celebración. En esta celebración de la cosecha se podía invitar al extranjero, no había esa distinción. La tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que hablan los versículos del 13 en adelante, versículo 13 al 15. Y esta fiesta, este festival se celebraba en otoño. Entonces la fiesta de la cosecha en la primavera, cuando se recogía la cosecha, la fiesta de los tabernáculos en otoño. ¿Okay? Y era una fiesta en donde se decía,
acampar se ha dicho. Dice así versículo 13. Durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. Ya has terminado de recoger, entonces por 7 días celebrarás esta fiesta. Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en lugar que escoja el Señor. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás verdaderamente alegre. Esta fiesta de los tabernáculos caía en otoño y era durante la época de la cosecha, según Éxodo 23, 16 y también el pasaje que les di de Éxodo 34, 22. Ahora, para entender la razón teológica o la enseñanza de la fiesta de los tabernáculos, veamos Levíticos. Veamos Levíticos capítulo 23. Voy a leer esa parte. Levíticos 23 del 33 al 43. 2 libros atrás. Levíticos 23, versículo 33 al 43. Veamos la enseñanza de esta fiesta. Yo tengo la versión de las Américas, si me permiten leer, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, o las enramadas en otra versión, o de las tiendas. Se celebrará al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación, no haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no haréis trabajo servil en el primer día y en el 8º día. Estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamaréis como santa convocaciones para ofrendas encendidas al Señor, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día, además de las ofrendas de los días de reposo del Señor, además de vuestros dones y además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al Señor. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el 8º día. Vuelve a decirlo. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y rama de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así la celebraréis como fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el 7º día. Habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Se dice que en el contexto de los tabernáculos se refleja la experiencia de los israelitas que vivieron. Ahora, recuerden esto. En Egipto, los israelitas vivieron una vida agrícola, donde se construían tabernáculos en los campos en la época de la cosecha. Para no regresar a casa, dormían en los campos, entonces hacían enramadas, tiendas, para quedarse ahí y seguir trabajando al día siguiente. Eso era en Egipto. Eran tiendas temporales, ¿ok? Carpas temporales. Durante el Éxodo, cuando Dios los saca y están dando vueltas en el desierto, en el tiempo del peregrinaje, los israelitas vivían en carpas también, en tiendas también. ¿Okay? Es muy importante. Ahora, cuando celebraban esta fiesta, ya que están en la tierra de Israel, ya pasaron el tiempo del desierto, ya no están en Egipto, los israelitas tenían que celebrar esta fiesta de los tabernáculos haciendo refugios temporales, acampando afuera, en el lugar que Dios escogiera, el lugar donde tienen que adorar. Por ejemplo, esta familia, este clan, va a adorar en la ciudad de Linden. Quizás el próximo año nos toca en Coptown, pero este clan este año les toca adorar y traer la ofrenda, el holocausto en el santuario de Linden,
donde se va a hacer los sacrificios, donde se tiene que matar al animal de cierta manera para que sea limpio y no impuro, ya hemos estudiado eso, y ahí van a celebrar, y ahí tienen que quedarse por 7 días, ¿dónde van a dormir? En carpas, ¿ok? Temporales. Y así entonces en este santuario central, Dios quiere bendecir a su pueblo, y es por eso que el pueblo puede regocijarse. Como persona, como individuo, como familia, como pueblo, el pueblo es llamado a regocijarse. 3 veces cada año aparecerá todo varón. Versículo 16. Acá marcamos algo interesante. Versículo 16 y 17 son versículos que resumen, sumarios, que se aplican a las 3 fiestas, a la fiesta de la Pascua, a la fiesta de cosecha y a la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Recuerden que en estas fiestas habían comidas, nos encantan estas fiestas, ¿verdad? Habían comidas, banquetes donde se compartían con otro. Eran tiempos de intimidad especiales, de amistad y comunión familiar. Pero durante estas fiestas, los hombres tenían que hacer algo en particular, ¿ok? Durante estas 3 fiestas. Tenían que presentarse en el santuario con ofrendas. Versículo 16 y 17 de Deuteronomio 16. Tenían los hombres que presentarse con las ofrendas. Y estas ofrendas servían, parte era holocausto, o sea, era consumida toda, quemada todo, parte era sacrificio, donde quedaban para los levitas, para los sacerdotes que comían, y parte de ese sacrificio era traído a la celebración, donde se compartía la comida con todo, era como un barbecue. ¿Qué parte traían los animales, los hombres? En el barbecue parte era consumido, todo tenía que ser quemado, ciertas cosas como ofrenda agradable a Dios. La otra parte, porque eran animales enteros que se sacrificaban, la otra parte le pertenecía para el consumo de los levitas y los sacerdotes, y la otra parte el hombre traía a su familia y compartía con los inmigrantes, los viudas, los huérfanos para compartir y celebrar. Que estas eran las ofrendas que se traían. Y así entonces desarrollaban un sentido de comunidad nacional, enseñaban, marcaban los hechos misericordiosos de Dios a nuevas generaciones. Cada generación tenía que celebrar y recordar esto. El pobre y el necesitado recibía ayuda. Las personas se regocijaban en la bondad de Dios, el Dios de Israel, y en el cumplimiento de cómo Dios había cumplido las promesas, las bendiciones del pacto. Ahora, muchos han preguntado por qué solo los hombres tenían que presentar estas ofrendas. ¿Refleja esto algo del papel sumiso de las mujeres? Ahora, recuerden que esto está escrito en un contexto, ¿ok? En el antiguo cercano oriente, donde los roles no eran igualitarios. En Israel se honraba a las mujeres, ya hemos estudiado ese tema. A diferencia de las demás naciones, la mujer en Israel ocupaba un puesto mucho más alto y elevado. Ya hemos estudiado el mandamiento 5 que habla de honra a tu padre y madre, no solamente padre. En sociedades patriarcales el padre era suficiente, era la autoridad máxima, no necesitabas añadir honra a tu madre. Con honrar al padre. Pero acá en Israel tenemos leyes donde a la mujer se le da un estatus especial y se le incluye. Hemos estudiado Proverbios 31, donde hace un elogio a la sabiduría y se usa a la mujer virtuosa. ¿Ok? Ahora, las mujeres en este ambiente agrícola de estos tiempos, de la sociedad de estos tiempos, tenían un papel central en el hogar. ¿Ok? Las mujeres se encargaban de la enseñanza y de la crianza de los hijos, de la formación de los hijos, de la formación de carácter. Es ahí donde entra lo que hemos estudiado en Proverbios capítulo 1 al 10, donde el padre da consejo a su hijo, ya hemos estudiado este libro, e incluye a la madre como consejera también. No menosprecies el consejo de tu madre, escucha a tu madre. Entonces, acá la mujer complementaba el papel del hombre en el hogar
enseñando, trabajando en formar el carácter de los niños. La práctica de solo hombres en la adoración de Israel de traer ofrenda la distinguía también, esto es muy importante, de la adoración de la fertilidad cananea, donde las mujeres eran parte de la adoración porque había un culto a la prostitución. Entonces Dios, para distinguir también de que Israel no debe de asemejarse a sus vecinos alrededor, separó a los hombres para que sean parte de este sacrificio, no subestimando a la mujer absolutamente nada, porque ya les he mostrado brevemente, ¿no? Ya hemos estudiado esto, pero marcar una distinción de la fertilidad del culto cananeo, donde las mujeres sí eran utilizadas en el sacerdocio y en la prostitución. Entonces acá Dios hace una diferencia, los hombres son los que son circuncidados, etcétera. Pero al final vemos que en la cena, no era una cena donde los hombres solamente participaban y las mujeres se quedaban en la cocina a servir, en una cena donde todos participaban por igual. Y se incluía a los menesterosos como a las viudas. Ok, entonces esta era una fiesta de las 3 fiestas anuales donde se adoraba en el santuario central que Dios marcaba. Ok, cada uno traía según la ofrenda de su mano. La actitud que se tenía que hacer era una actitud de gozo por la bendición de la cosecha y del fruto del trabajo. Ahora, versículos 18 al 20 y terminamos acá, porque esta es una sección aparte que va con el capítulo 18. Okay, ya vamos a llegar al capítulo 18, pero esta sección va con el capítulo 18 cuando entremos acá y trata de las pautas del liderazgo civil. En estas sociedades lo que dirigían la sociedad eran los jueces tribales, ¿okay? Los jueces levíticos también, los reyes, los sacerdotes y los profetas, todos eran líderes que dirigían a la sociedad. Acá vamos a ver las pautas de este tipo de liderazgo. Versículo 18 dice, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas las tierras que el Señor tu Dios te da. Esta es una sección entonces donde se habla de jueces y oficiales que deben de poner en cada ciudad. Esto es igual a los ancianos locales que se sentaban en las puertas. Recuerden cuando vos quiere concretar el asunto con Ruth y va a los ancianos de la ciudad que están sentados en la puerta, porque ellos eran los que dirigían los asuntos civiles, gobernaban, eran como jueces. En el caso de la mujer virtuosa que les mencioné de Proverbios 31, dice que su marido está contento sentado a la puerta. Su marido, la mujer virtuosa, era un oficial de la ciudad, un anciano, un juez. Y él estaba, pero con los pechos, si se puede decir así, inflados de tener tal esposa como mujer. Que él no tenía que preocuparse porque ella tenía todo bien administrado y bajo control. Era la sabiduría personificada. Entonces, esto eran personas comunes en Israel, líderes que se sentaban a las puertas para poder decidir casos. Deuteronomio 1 habla de eso que ya hemos estudiado. Ahora, Moisés era el juez principal, pero nombró ayudantes. Eso está en Deuteronomio 1, versículo 9 al 18. Recuerden que su suegro Jetro le sugiere eso. ¿Se recuerdan eso? Eso está en Éxodo 18, cuando el suegro le dice, no es bueno que tú estés todo el día juzgando a este pueblo, te vas a quemar, vas a tener mucho estrés. Elige hombres de 10, de 100, de 1000 que te ayuden a dirigir a este pueblo, porque tú solo no vas a poder. Ok, las pautas para los jueces o los ayudantes de Moisés, y de acá tenemos la base de toda sociedad democrática. Esta es la base de toda sociedad democrática, tener jueces que no sean corrompidos por los gobernantes ni por aquellos que están en liderazgo, que es muy común en nuestros países, que el sistema judicial es tan podrido que bailan al compás de aquel que está gobernando, lamentablemente, y la justicia no llega para aquellos que tienen poder, son liberados, los traspapelan, lo ponen debajo de la mesa. Ok.
Una sociedad justa debe tener estas pautas para los jueces. Número 1, dice, versículo 19, no tuerzas el derecho. ¿Okay? Ya vamos a ver casos de esto en el capítulo 16, capítulo 24 de Deuteronomio. No torcer el derecho. Número 2, no hagas acepción de personas. Literalmente en el hebreo esto significa no le mires la cara. Ven que la estatua o el símbolo de la justicia es de una mujer ciega. Y eso quiere decir que la justicia no debe de hacer acepción de personas, debe de ser imparcial. Así es como debe ser la justicia. Eso está basado en la Biblia, en los principios y la ley de Dios. Eso está basado en la ley de Dios. Y número 3, no tomes soborno. O sea, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas y no tomes soborno. Ahora, el soborno hace dos cosas según este versículo 19 y acá hay para sacar aplicación y hablar sobre casos. Pero permítame compartir dos cosas que hace el soborno. Número 1, según ese versículo, ciega los ojos de los sabios. El soborno ciega los ojos de los entendidos. Y esta es una metáfora, el soborno, que habla sobre el amor al dinero. Aquel que ama el dinero acepta soborno. ¿Okay? Ya hemos estudiado el caso de Balaam, que quiere aceptar el soborno del rey Balac, porque le apetece. Ya hemos estudiado eso. Si no, léanlo, por favor. ¿Okay? Y número 2, Balaam y Balac, el caso. El soborno ciega los ojos de los sabios, de los entendidos. Y número 2, el soborno pervierte o literalmente tuerce las palabras de los justos. Tuerce la vara de medir de los justos. ¿Okay? Tuerce la justicia, pervierte la justicia. Si la justicia debe de ir de este lado, porque así es decretado, con el soborno la empujamos para este lado y la reinterpretamos. Eso es lo que hace cuando se ama el dinero y se acepta el soborno. Entonces, los líderes y los jueces no deben de aceptar el soborno. ¿Cuán diferenciaría esto si se aplicaría en nuestros juzgados? No debería de hacer acepción de personas. Hay un dicho en nuestros países que muchas veces cuando es tomada por la policía por algún delito que es, ¿no? Tomado. Tú no sabes con quién te has metido. Tú no conoces mi apellido. Tú no sabes quién es mi padre. Tú no sabes que tengo gente en la política. Para vergüenza lo digo. Eso es hacer acepción de personas. Cuando las personas tienen padrinazgo o tienen gente metida en la política que les puede solucionar los problemas por dinero, por soborno. Eso no es bíblico y el creyente no debe de caer. Si vivimos en una sociedad corrupta y pervertida donde todo se arregla con dinero, bienvenido al mundo, lamentable con nuestra Latinoamérica, el creyente debe de ser sal y luz y no caer, aunque se nos facilite el papeleo de los trámites de algo. Ay, Señor, es que estoy visitando mi país por 20 días y necesito resolver este trámite y me han dicho que si pago una coima me lo sacan en 2. Fácil, ¿eh? Así es el sistema. Paga nomás. ¿Qué dice la Biblia? Quebrantamos la ley de Dios. No la de los hombres, porque en el mundo es normal, todo el mundo lo hace, pero quebrantamos la ley de Dios, pervirtiendo algo que Dios dice que no debe de hacer en el creyente, en medio de su pueblo. Termina entonces, y lo que se pervierte acá, lo que se escupe acá, lo que se mofa acá, es el versículo 20, es la justicia. Es la justicia lo que se escupe. Cuando uno cae preso de que es que así se hace en el mundo y así se arreglan las cosas, yo también voy a hacerlo. Total, si el gobierno me lo permite, ¿por qué no? Pero escupimos a la justicia de Dios. ¿Okay? El juez debe de juzgar según la norma y nosotros somos llamados en vivir la justicia. Hay un padre de la iglesia
San Francisco de Hippo, si no me equivoco se llama, que escribió sobre 2 ciudades. Termino con esto. Él escribió una novela que habla de 2 ciudades, la ciudad de los hombres y dice que el creyente vive en la ciudad de los hombres, o sea, en el mundo, pero con la constitución y con la ciudad de Dios. Los hombres viven en la ciudad de los hombres con la constitución de los hombres. O sea que si yo soy un creyente viviendo en este mundo pervertido que pervierte la justicia y acepto ciertas medidas, que ante el gobierno no es nada malo, porque el gobierno lo acepta, pero ante Dios escupo a su justicia, estoy desobedeciendo a Dios, aunque sea más práctico, más fácil y me dé el dinero más rápido. Es una falta de fe y estoy escupiendo a la justicia. El creyente vive en la ciudad del hombre, pero no es de esa ciudad. Vivimos según la constitución de nuestra ciudadanía divina. Entonces tenemos que ser fieles en eso, aunque nos plazca y nos dé más placer o más dividendos el actuar con la constitución de la ciudad de los hombres. ¿Okay? Vamos a seguir estudiando este tema cuando lleguemos al capítulo 18. Termina Deuteronomio hablando sobre lo que no se debe de aceptar en la adoración a Dios, que es la idolatría, y esto tiene que ver con el capítulo 17. ¿Okay? Así que lo voy a dejar ahí para poder empezar la próxima lección con el capítulo 16-21 y el capítulo 17, que tiene que ver con la ley, con cómo la justicia debe ser administrada y abusos en la adoración, que va hasta el 17:7 para que lo puedan leer. Voy a parar ahí entonces para tener nuestro tiempo de comentar y preguntar.